Santos, soy estudiante del tercer semestre de la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Geografía de la Escuela Normal Superior de México. El pasado 26 de agosto, el director de la escuela, el doctor Gonzalo López Rueda, me comunicó mi baja definitiva de la misma tras negarme el derecho a la revisión de un examen de regularización en el que los responsables institucionales no cumplieron con la mínima normatividad establecida. No se me brindó la tutoría requerida, la guía de estudios se me entregó 2 días antes de la prueba y nunca me fueron presentados los criterios de evaluación. Ante mi solicitud de revisar el examen, el director no solo me la negó, sino que decretó inmediatamente en el mismo oficio mi baja definitiva de la escuela, sin darme derecho a réplica ni la oportunidad de defenderme. Como parte del movimiento estudiantil normalista, he sido reconocido como uno de los estudiantes que más hemos luchado en las normales públicas del Distrito Federal en contra del ataque a la educación pública y en contra del ataque al normalismo. Es por ello que sostengo que esta decisión de las autoridades de la Normal Superior, con el conocimiento de esta Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, comandada por María Luisa Gordillo, en realidad se trató de una expulsión política ajena a criterios y normas académicas, por lo que hemos solicitado, mediante un amparo, la suspensión de esta medida ilegal que violenta mis garantías individuales. Sin embargo, mi caso no es un caso aislado. A pesar del drástico vaciamiento que en los últimos años ha venido sufriendo la Normal Superior, como el resto de las escuelas normales del país, las autoridades y la burocracia de esta institución han adoptado como política avalar la exclusión de estudiantes. Son numerosas las bajas forzadas tras procesos de regularización en los que se aplican o no las normas y lineamientos de evaluación en función del juicio de los sínodos que se erigen como verdaderos tribunales inquisitoriales en contra de los alumnos, quienes quedan en total indefensión ante las arbitrariedades. No, es el caso no solo de mi persona, sino también de los compañeros Luz María Fajardo Saldívar, Jorge Antonio Jaimes Góngora de la especialidad de Matemáticas en el turno vespertino y muchos otros que también fueron recientemente dados de baja de manera arbitraria e ilegal. Independientemente de su capacidad, empeño y desempeño académico, generalmente son estudiantes que trabajan, tienen hijos, están embarazadas, se enferman o sufren cualquier eventualidad, quienes resultan víctimas de una normatividad excluyente, rígida y autoritaria disfrazada de sistema escolarizado que de nada ha servido para fortalecer y mejorar la institución, ni académica ni materialmente. Estas arbitrariedades son posibles gracias a que en las normales públicas impera una estructura de gobierno vertical y autoritaria, funcional a los planes de desmantelamiento que tienen el gobierno y los empresarios para las normales. Los nombramientos de sus directivos, como es Gonzalo López Rueda, no están basados en criterios democráticos ni académicos, sino en lealtades burocráticas y políticas. Son estas mismas autoridades las que han permitido el abandono y vaciamiento de las normales, provocando su degradación. Los trabajadores, maestros y estudiantes que integramos la comunidad normalista somos totalmente ajenos a las decisiones que afectan a nuestras escuelas. La reaccionaria normatividad y estructura orgánica de las mismas están al servicio de evitar que los miembros de su comunidad discutamos, nos organicemos y manifestemos. Desde que ingresé a la Normal Superior, he participado activamente en las luchas que los normalistas hemos dado en contra del abandono y el vaciamiento de nuestras escuelas, así como en defensa del derecho a la educación de todos los jóvenes que quieren formarse como maestros y que son impedidos de ello por los requisitos excluyentes de ingreso. Junto a muchos de mis compañeros me he sumado a las movilizaciones del magisterio combativo encabezado por la CENTE contra la reforma educativa de Peña Nieto y los partidos del Pacto por México, ya que como futuros maestros padeceremos en carne propia las condiciones de precariedad, inestabilidad laboral y degradación educativa que implica dicha reforma, si no la echamos abajo. También hemos sido parte de las protestas por la presentación con vida de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa, que están por cumplir 1 año de haber desaparecido en manos de las fuerzas represivas del Estado. Mi expulsión de la ENS no es casual en este contexto. Se produce justo cuando la CEP acaba de anunciar una reforma a las escuelas normales, que lejos de fortalecerlas promete mermarlas aún más. Los directivos de la Normal Superior y las autoridades de GENAM, que han estado al tanto del asunto,
buscan con mi baja dar una lección a todo el movimiento estudiantil normalista para tratar de impedir que se organice y movilice junto a los maestros, estudiantes de otras instituciones y trabajadores contra la reforma a las normales, la reforma educativa, el resto de las reformas estructurales, la represión y el autoritarismo. Esto sucede en un contexto nacional, compañeros, donde vemos cómo los delincuentes de cuello blanco al frente del gobierno cometen con total impunidad atropellos, robos, ganan miles de millones y al mismo tiempo amenazan los derechos y las condiciones de vida de los trabajadores, diciendo que no hay suficientes recursos y procurando descargar sobre ellos la crisis económica a partir de las reformas estructurales que nos quieren imponer. El mío es solo un caso más de la brutal represión que ha lanzado el gobierno contra los maestros que han salido a las calles a defender la educación pública y sus derechos laborales acompañados por los estudiantes. Como parte de esta ofensiva, el gobierno federal mantiene al ejército, la gendarmería y la policía federal ocupando Oaxaca y se han girado decenas de órdenes de aprehensión, así como iniciado nuevos procesos penales contra maestros de la CENTE. Mientras los responsables por la desaparición de los 43 siguen impunes, a pesar de haberse derrumbado la verdad histórica de la PGR, y como estamos viendo con mi caso, continúa la represión contra los estudiantes normalistas y el ataque a las normales. En 2011 comenzó la relación del movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior, el MAES, con los estudiantes de la Escuela Normal Superior de México. Desde entonces, cada año nos hemos encontrado para de distintas formas coordinarnos y luchar contra la reducción de la matrícula en las normales del Distrito Federal, en particular para garantizar el ingreso de todos los aspirantes a formarse como maestros de secundaria. En la Escuela Normal Superior de México ha ocurrido un fenómeno especial que contrasta con el resto de las instituciones públicas de educación superior del área metropolitana, pues hay más lugares disponibles que aspirantes, y a pesar de ello, las autoridades normalistas habían tomado la decisión de excluir a cientos con base en la dudosa medición de un examen estandarizado organizado por una empresa privada. Casi 5 años después, las reglas para el ingreso a las normales del DF han cambiado. El Ceneval no es más el que organiza el examen, y aunque prevalecen algunos criterios injustos, desde hace 2 años las normales del DF no tienen jóvenes rechazados y lugares vacíos al mismo tiempo. Los estudiantes normalistas, los aspirantes excluidos de las normales y el MAES, hemos conseguido que todos los que tienen vocación de maestros y presentan el examen ingresen a esta institución. Por lo anterior es que, entre otras razones, las autoridades pretenden cobrar venganza y la han materializado en la expulsión injustificada del compañero Aldo Santos, quien ha fungido como representante de los normalistas en los diálogos del movimiento de aspirantes normalistas excluidos del DF y el MAES con autoridades de la DGNAM. Queremos manifestar nuestra solidaridad con Aldo y los estudiantes normalistas y demandar la reinstalación inmediata del compañero para que continúe con su formación como maestro de geografía. Exigimos que se garantice su derecho a la revisión del examen, no a la expulsión de estudiantes por motivos políticos. Alto a la represión contra los estudiantes. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Porque la educación es un derecho y no un privilegio. Movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior, MAES. No somos muchos los maestros que estamos al lado de nuestros estudiantes, como es nuestra obligación pedagógica, pero los que estamos comprometidos, si se puede decir así, hasta el tuétano, hasta la médula espinal, y estaremos con ustedes y seguiremos con ustedes y no dejaremos que nos quiten un estudiante más. Tenemos que estar a la altura de los tiempos cuando está corriendo una reforma que es la mayor grande estafa cultural que se ha hecho contra nuestro país, ya de por sí tan golpeado por el sistema político, económico y social que se implanta y se basa solamente en la ganancia. Y no somos nosotros los que hemos adelgazado la educación, son las autoridades. A ellas hay que culpar y no a los maestros en las condiciones desastrosas de la educación pública que ha sido vilipendiada por todos los regímenes a partir de 1948, cuando se reforma por primera vez en forma muy seria
pero muy punible, la educación pública en nuestro país. Esta lucha por la reincorporación de Aldo Santos a nuestra escuela se enmarca dentro de las luchas magisteriales, se enmarca en la lucha de la población, es parte de las luchas populares que ya no resisten más el neoliberalismo astuto, simplón y homicida, como se demuestra con los casos de Ayotzinapa, de Tlatlaya y de Tanguato. En esas condiciones, pues, llamamos a la unidad de combate, no a la unidad contemplativa, porque está viviendo horas decisivas el país. Compañeros normalistas, ¡viva el normalismo combativo revolucionario! ¡Viva! ¡Que Aldo regrese a su salón! Gracias.